Buenos días a todos, niños y niñas y queridos padres. Vamos a iniciar un nuevo estudio, la Carta de los Efesios, en nuestra escuela dominical y vamos a empezar en esta mañana con la porción de los primeros 10 versículos del capítulo 1. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente que dice así. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Efesios es una de las 4 cartas escritas por el apóstol Pablo cuando estuvo preso en Roma, alrededor del año 60 después de Cristo. Las otras 3 cartas son Filemón, Filipenses y Colosenses. Efesios es una carta de aliento, es una carta hermosa y fue escrita con el fin de fortalecer y animar no solo a la iglesia en Éfeso, sino también a las iglesias vecinas de la región, y fue enviada con Tíquico. En ella el apóstol Pablo escribe la naturaleza de la iglesia y desafía a los creyentes a actuar como el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Les recuerda la gran bondad y el amor de Dios, todo lo que ha hecho a través de Cristo por nosotros, y los animo también a responder a toda esa bondad. ¿Cómo podrían responder? Viviendo en Cristo y teniendo unidad y sometiéndose a las normas morales más elevadas. Para cada individuo esto significa que debe rechazar las prácticas paganas, y para la familia significa que debe relacionarse con amor y sumisión mutua. Vamos a iniciar de pronto viendo algunas secciones de estos primeros 10 versículos. Iniciemos observando los primeros 2 versículos, que es la presentación del apóstol Pablo y el saludo. Como ustedes saben, algo que usaba el apóstol Pablo, característico en sus cartas, era el saludo gracia y paz. Y esto se debe a que la gracia es la obra redentora de Dios por medio de la cual viene la salvación del pecado. Y la paz es lo que siente en el corazón aquellos que han creído después de haber recibido esa gracia, o después de que la gracia ha hecho la obra en nosotros. Ese saludo es el acostumbrado de Pablo en casi todas sus cartas, y nos deja ver lo que el apóstol Pablo tenía en su corazón a la hora de escribirle a la iglesia. El anhelo de que el favor de Dios, de que la bondad de Dios llegara sobre ellos también. En el versículo 3 hay una frase muy característica, muy especial, y es: quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Esa frase quiere decir que en Cristo, al estar unidos a Él, tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Beneficios o bendiciones que trascienden este plano material y que provienen del cielo. Y ese va a ser casi que el tema de este primer capítulo, y el énfasis de esos primeros 10 versículos va a ser precisamente describir a cuáles bendiciones Dios nos ha hecho partícipes, ¿no? Por medio de Cristo, como hace énfasis también ahí. Y es al estar unidos en Cristo que podemos disfrutar realmente de esas bendiciones. Y lo primero que vemos de esas bendiciones es que somos elegidos para salvación. Es muy importante.
En el versículo 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Así que Pablo hace un énfasis en que la salvación depende totalmente de Dios al mencionar que nos eligió. No somos salvos por lo que merezcamos, sino por lo que Dios es bondadoso y nos ha dado la salvación gratuitamente por medio de la fe en su Hijo. Hemos sido escogidos y amados por Dios incluso desde antes de que naciéramos, y esto debe ser muy especial para cada uno de ustedes, niños y niñas, e incluso para nosotros como padres. Saber que Dios nos ha elegido y que creó un plan maravilloso incluso mucho antes de que nosotros llegáramos a la existencia. Y le pertenecemos también por medio de Jesús. Jesús, Dios Padre, nos ve como sus hijos, como si nunca hubiésemos hecho nada malo, como si nunca hubiésemos pecado. Y eso es solamente algo que puede hacer su obra redentora. Adoptarnos como su hijo, lo cual es el énfasis de los versículos 5 y 6. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Esto quiere decir que Dios decidió de antemano adoptarnos como sus hijos por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Él nos ha hecho parte de su familia y herederos de su reino junto con Jesús. Pablo usa el término adopción, ya que según la ley romana los hijos adoptivos gozaban de los mismos derechos y privilegios de los hijos biológicos, aunque estos hubieran sido esclavos, lo cual les permitía a ellos comprender en su contexto lo sólido que es nuestra relación con Dios. Ahora, la siguiente bendición que hace énfasis en el versículo 7 es que hemos sido redimidos y perdonados. En el versículo 7 dice que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. En este versículo el hablar de la sangre de Jesús era una forma importante de referirse a la muerte de Cristo en el primer siglo, ya que la muerte de Cristo probaba dos verdades maravillosas. ¿Y cuáles son esas dos verdades maravillosas? Número uno, nuestra redención, y número dos, el perdón de nuestros pecados. En relación a la redención, ustedes saben que en el Antiguo Testamento cualquier israelita que quedara bajo esclavitud podía ser aún redimido, y eso quiere decir que alguien podía pagar un precio por su rescate y por su libertad. Eso lo vemos en Levíticos 25, del 47 al 54. Y en relación al perdón de nuestros pecados, el perdón en el Antiguo Testamento era adquirido por medio del derramamiento obligadamente, ¿no?, de la sangre de animales. Tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiese perdón. Eso está en Levítico 17:11. Así que fue por medio de Cristo, fue por medio de la sangre de que Jesucristo pagó en ese precio para que nosotros fuéramos rescatados o librados de la esclavitud del pecado, siendo por medio del derramamiento de su sangre perdonados todos nuestros pecados. Así que mira que esta carta maravillosa nos ha iniciado diciendo todas las bendiciones y todo el favor que tenemos delante de Dios. No porque nosotros lo merezcamos, sino por lo que Él en su bondad ha hecho al enviar a su Hijo Jesús, al morir por nuestros pecados, y los beneficios que tenemos nosotros al estar unidos a Él. No hay una vida más maravillosa que estar unido a Cristo, y no hay vida fuera de Él. Y termina los versículos 8, 9 y 10, recordándonos tres bendiciones más, ¿sí? Y es que recibimos sabiduría y entendimiento, eso está en el versículo 8. Recibimos poder para hacer la voluntad de Dios, en el versículo 9, porque todas las demandas de Dios o los estándares que Dios, un Dios santo, desea, pues no pueden ser llevados a cabo por personas que no han nacido de nuevo. Pero al nacer de nuevo por la fe en Cristo Jesús, Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros ahora podamos hacer esa voluntad, porque su Espíritu mora en nosotros y nos da capacidad para hacerlo. Y por último, en el versículo 10, nos habla de la esperanza de la vida eterna. Una gran bendición
pone en perspectiva dónde nosotros deberíamos tener puesto nuestra mirada. No vivir como el mundo que vive pensando en las cosas vanas de este mundo, que si consigo dinero, que si no, que si soy famoso, que si no. La Biblia nos pone en perspectiva tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las que tienen un valor eterno para nosotros, porque todo esto va a pasar. Toda la vanidad y la gloria de esta vida y de este mundo va a pasar en algún momento. Pero aquellos que hemos creído en Jesús tenemos ahora confianza en las cosas que Él ha prometido para nosotros en el porvenir, en la vida eterna, en la salvación que nos ha Él dado. Así que Dios desbordó su bondad y eso quiere decir que fue tanta su bondad, tanta su gracia por nosotros, que junto con ella nos dio sabiduría y entendimiento para comprender su plan de salvación. Es la única manera que podamos nosotros llegar a comprender este regalo tan maravilloso, al recibir el entendimiento mismo y la sabiduría misma que viene por medio del Espíritu Santo. Ese plan nos da poder en Cristo para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos para alabanza de su gloria, que nosotros vivamos para la gloria de su nombre. Para el mundo no estuvo claro ese plan hasta que Cristo resucitó, ¿no? Su propósito al enviar a Cristo era unir precisamente a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Ahora hablamos de la iglesia y establecer a Cristo como la cabeza de su cuerpo, la cabeza de la iglesia. Muchas personas aún no entienden el plan de Dios, pero a su debido tiempo Dios nos reunirá para que estemos con Él para siempre y entonces todo el mundo entenderá. Ese gran día, todos nos inclinaremos ante nuestro Señor Jesús. Unos porque lo amamos y otros tristemente será por temor, porque no tendrán nada más que hacer. Así que tú decides si vas a doblar ese día tus rodillas en adoración a Dios, a Cristo Jesús, o si ese día doblarás tus rodillas porque estarás avergonzado y el juicio y la ira de su Hijo va a caer sobre ti. ¿Sí? Quiero que terminemos recordando también que estas palabras del apóstol Pablo también puedan llegar a ser de ánimo para nosotros, para nuestra generación, para nuestra iglesia, al recordarnos que la bendición más grande que hemos tenido es haberle conocido y poder tener una relación personal con Él. No podemos hacer nada separados del amor de Dios. Sin su amor estaríamos perdidos. Al haber sido alcanzados por su gracia, ahora tenemos el privilegio de disfrutar realmente de todas esas bendiciones que hemos mencionado, ¿no? Recordemos, hemos sido escogidos, hemos sido adoptados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido dotados de sabiduría y entendimiento. Ahora podemos hacer la voluntad de Dios y ahora tenemos esperanza en la vida eterna. Y quisiera que, si hay un versículo que quisiera que nos aprendiéramos esta mañana y en este día, es Efesios capítulo 1, versículo 3. Repitámoslo nuevamente, ¿ok? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nunca se nos olvide, que nunca se te olvide que has sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Dios te bendiga, deseo que sigas prosperando en tu camino, que sigas creciendo en la gracia y el favor de Dios y que sigas apasionado, colocando tu mirada puesta en las cosas eternas, en las cosas que realmente van a tener un valor especial en tu vida. Mira a Cristo, míralo a Él y mira todo lo que te ha amado, mira todo lo que te ha bendecido y camina a su lado, camina confiando en Él, camina mirándolo a Él. Te amamos mucho y deseamos que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.